específicamente de Teresa, nosotros en esta UP podríamos pensar, a ver, ¿cuál es el problema del barrio? Bueno, por un lado, el hacinamiento. Fíjense que, bueno, en realidad no lo sabemos, pero podríamos suponer el hacinamiento porque dice que es muy difícil mantener las distancias. Quizás haya más de 3 personas por cuarto. Entonces, eso no sabemos exactamente bien a qué se refiere Teresa, pero esto de difícil mantener las distancias nos tiene que hacer pensar en el hacinamiento. Se los digo por las dudas, se lo pregunten, y además porque necesitamos conocer esto. ¿Qué más? Bueno, y en relación a promoción de la salud, tenemos que plantear cuáles son las estrategias que podemos pensar respecto de Teresa y su familia y el barrio. Por un lado, como decimos, bueno, educación para la salud. Podríamos pensar, da la sensación, Teresa, de conocer perfectamente la importancia de acceder al agua potable, pero bueno, eso podemos hablar de lo que son, como en la UP4, de los requisitos de potabilidad, cuándo dudar que un agua puede no ser potable. Podemos brindar educación y medidas materiales concretas para potabilización a pequeña escala. Esto más de la UP4, pero... y a su vez deberíamos pensar, a ver, en conjunto con el barrio, qué estrategia nos damos para lograr que haya agua corriente, ¿sí? Y ahí hablamos de lo de participación comunitaria, ¿está? Eso más o menos para UP1 y UP4, respecto de promoción. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno. ¿Qué más? Al centro de salud, las distancias, contagiarse. Bueno, el coronavirus, como decían los compañeros del tema de ecosistema, estamos, bueno, y acá aparece toda la parte de microbiología. Ustedes tienen toda la introducción de microbiología que está desarrollado, creo, si no me equivoco, son 4 videos de la cátedra, donde la información, por lo menos hasta donde sé, lo que les van pidiendo en los exámenes es más o menos el contenido de los videos. No hace falta que se explayen mucho más que eso. Después, bueno, también se menciona lo de los animales salvajes. Bueno, tenemos que pensar en el contenido de ecosistemas, de biología, qué es un ecosistema, qué tipos de ecosistema existen. La clasificación, usen la clasificación de la calidad de la energía que utiliza el ecosistema. Esa es como la más nueva, que es la que piden por ahí los expertos del área de biología en los exámenes, ¿sí? ¿Se ubican cuál es la que les digo, no es cierto? Sí, la utilización de los recursos de energía, el flujo de energía por metro cuadrado. Sí, exactamente. Sí, los números no se los piden, pero utilicen esas 4 categorías para clasificar a los ecosistemas, y tienen un PowerPoint de biología e incluso creo que está grabado el audio de la profe que les explica todo eso de ecosistema. Bueno, ¿qué otra cosa más aparece? Lo pueden aplicar, obviamente, a todo esto que se está planteando en la UP de los animales salvajes. Bueno, pueden incluso plantear lo de competencia interespecífica por el tema del territorio, los recursos, etc. Lo de análisis de sangre, bueno, cuando arrancamos un compañero dijo el agua como sustancia, tenemos que saber describir lo que es el agua desde el punto de vista físico-químico, y la importancia para la vida en general y para la vida humana en particular. Para la vida humana, obviamente, bueno, en realidad los organismos vivos necesitan de agua para existir, y el ser humano también. Entonces tenemos, por un lado, en lo que es el organismo humano, una determinada distribución en compartimientos líquidos que ustedes tienen que conocer, etcétera. Y por el otro lado, para beber y mantener un balance de agua,
nosotros necesitamos el agua para cuestiones que tienen que ver con la salud, que son la higiene corporal, la higiene de la cavidad oral, la higiene de manos, la higiene de alimentos, la cocción de alimentos, la eliminación de excretas, además de otros usos del agua, pero los usos domésticos del agua nosotros los tenemos que poder relacionar con lo que es la salud o el proceso salud-enfermedad. Como bien se ve en este enunciado, no es lo mismo tener agua corriente, agua potable adentro del domicilio que no tener. Lo justificamos con estos usos del agua y la importancia que tiene, y lo podemos relacionar con los contenidos que decíamos de promoción de la salud. Y con lo que decía primero, obviamente tenemos que desarrollarlo de compartimientos líquidos, ¿sí? LIC, LEC, los distintos compartimientos del LEC y lo que es el balance de agua con los ingresos y con los egresos, ¿sí? Bien, a ver qué más. Bueno, y en análisis de sangre, dos cosas. Por un lado, está el tejido sanguíneo como contenido. Tenemos que conocer lo que es el análisis de sangre, que lo tienen todo desarrollado, creo que es de la cátedra de histología, lo que tiene en el cuaderno del alumno. Y por el otro lado, también hay otro contenido acá en esta UP, que también está en la UP4, que es el de historia clínica, ¿sí? Y si nosotros pensamos en que el análisis de sangre es un examen complementario, bueno, ahí lo podemos meter en lo que es la estructura y el formato de la historia clínica. Recuerden, la historia clínica orientada a problemas tiene 4 partes: datos básicos, lista de problemas, plan inicial y, me está faltando una parte, notas de evolución. ¿Entienden más o menos de qué se trata eso? Sí. Bueno, ustedes piensen en la lista de problemas así sencillito, como un listado de las cuestiones que el paciente y yo consideramos que hay que modificar. Los problemas de salud de esa persona. Después puede existir en las historias clínicas familiares una lista de problemas familiares. Plan inicial es cómo arranco yo mi planificación para la intervención sobre esos problemas. Y las notas de evolución, justamente es, digamos, como una especie de puesta al día, que se desarrolla cronológicamente a lo largo de los días o a lo largo de las consultas, de cómo vamos en relación a esos problemas y esas intervenciones que nos planteamos, ¿sí? En el paciente internado se hace todos los días, en el paciente ambulatorio, en cada consulta, escribimos cosas en cada consulta que viene el paciente a vernos, ¿sí? Esas serían las notas de evolución. El plan inicial es más que nada para una historia clínica de internación. La lista de problemas se adapta perfectamente al paciente internado o al paciente ambulatorio y yo les sugiero fuertemente que recuerden la importancia que tiene elaborar una buena lista de problemas, porque nos basamos todo el tiempo en eso para nuestras intervenciones. Y sí, ustedes tienen que ver más en profundidad la primera parte, que son los datos básicos, que los datos básicos se componen de la anamnesis o interrogatorio, del examen físico y de los exámenes complementarios. Entonces acá es donde también, pensando en el proceso de atención de Teresa, podemos meter el tema del análisis de sangre, ¿sí? En lo que son los exámenes complementarios, dentro de lo que son los datos básicos de la historia clínica orientada a problemas. Bueno, las distintas partes de lo que es el examen físico y las distintas partes de la anamnesis, ¿sí? Recuerden entonces todos los datos personales del paciente, antecedentes familiares, antecedentes personales, hábitos. Bueno, obviamente lo que es el motivo de consulta, la enfermedad actual, tiene distintas partes, todo lo que es la antecedentes farmacológicos, etcétera. Todo lo que es la anamnesis, ¿sí? En la UP1 en las diapos de la UP1 de los integradores tienen un resumencito de todo, de eso. Ustedes me interrumpen cuando necesitan.
¿Quieren aportar algo? Un ejemplo de historia clínica ambulatoria puede ser cuando vas al odontólogo, te hace todo como una historia clínica de todas las caries que tenés, lo que tienen que arreglar, y la evolución es día a día. Cuando vas, te hace un arreglo, te hace una extracción, te hace una amalgama, y eso es parte de la historia clínica ambulatoria. Algo así. Sí, sí, esa es la parte de odontología de la historia clínica. Habitualmente en el sistema, en los prestadores privados, vos vas a ver al odontólogo y él tiene tu historia clínica odontológica, ¿sí? En los centros de salud hay una parte de la historia clínica que está destinada a odontología y incluso puede escribir en las notas de evolución a medida que van pasando los días. Pero sí, es eso. Yo no estoy familiarizada con la historia clínica odontológica por razones obvias, pero tiene que ver con lo que estás planteando. ¿Seguimos? Sí, profe. Pasamos a otra. Profe, Pasemos a otra. Sí. ¿podría repetir los principios de la APS? Los principios, depende de dónde lo leas, por ahí te nombran uno más, uno menos. En la bibliografía obligatoria lo que se resalta es solidaridad, equidad y justicia social. Acá Gracias. yo hice una listita de los contenidos que me parecen que se desprenden como más fácilmente del enunciado, e incluso que están propuestos por el área y que a lo mejor no se vinculan tanto. Bueno, acceso al agua potable, derechos humanos, hacinamiento, condiciones de vida, ambiente, salud ambiental. Fíjense que tienen la definición de salud ambiental en uno de los textos de social de la UP1, donde habla de dos enfoques. Uno, planteando el concepto de salud ambiental como muy integral, dice que son aquellos aspectos de la vida humana que están determinados por el ambiente, y en realidad daría la sensación de que es todo el proceso de salud-enfermedad. Y después dice que cuando hablamos de salud ambiental muchas veces nos referimos a cuestiones más específicas de la problemática ambiental, como bueno, acceso al agua potable, si estamos en presencia o no de determinados tipos de residuos, de determinados tipos de contaminantes, manejo de vectores como por ejemplo roedores, etcétera, contaminación por cualquier químico, contaminación por factores físicos, bueno, un montón de cuestiones que más típicamente, que están listadas ahí en ese texto, véanlo, que más típicamente nosotros relacionamos con lo que es la salud del ambiente. Bien, los usos del agua ya lo nombramos, políticas públicas, promoción, centro de salud, APS, sistema de salud, agua como sustancia, medio interno, el concepto de medio interno, en contraposición a lo que es el medio externo. Las células están, entre comillas, bañadas, como dicen ahí los textos del cuaderno, por un medio interno, que nosotros podemos homologar al líquido extracelular, ¿sí? Cuya función es, bueno, de intercambio, de protección de las células y, de alguna manera, articular entre la célula y el ambiente externo. Eso lo podemos ver después cuando hablamos de ingresos y egresos. Compartimiento, análisis de sangre, bien. Bueno, y está también lo de epigénesis, que tienen también una clase y con un PowerPoint y un texto que habla de las modificaciones que la experiencia o a lo largo de la existencia pueden tener lugar en la estructura de la cromatina, no en los genes, pero sí en la estructura de la cromatina. Esto se relaciona con el ambiente, que ahí denominan bioma, ¿sí? Entonces decía que el ambiente puede modificar la estructura de la cromatina sin modificar los genes, y esto puede traer determinadas características o puede regular la expresión, yo lo digo sencillamente, puede regular la expresión de los genes y que esta regulación de la expresión de los genes o genoma
se transmite a la futura descendencia. Entonces, esto por lo de ambiente, y además se los puse ahí para que no se lo olviden porque se lo pueden llegar a preguntar. Bueno, vamos con UP2. Natalia concurre al centro de salud de su barrio para control de uno de sus 6 hijos de 7 años de edad. En la consulta menciona al médico que el niño juega incansablemente, que cuando hace calor transpira mucho y a ella no le resulta sencillo lograr que tome suficiente agua. Finalizada la consulta, el médico reflexiona sobre lo frecuente que es en esa zona encontrar madres tan prolíficas. Bien, entonces módulo niñez, tenemos el niño que juega incansablemente. Estos términos que usa Natalia para referirse a la actividad del niño, nos va a hacer pensar que es un juego donde está involucrado el ejercicio físico, ¿no? Cuando dice incansablemente, y además unido a todo lo otro que aparece en el enunciado, es un juego donde el chico está haciendo una determinada actividad física mientras juega, ¿tá? Entonces, como ustedes ya estudiaron en trabajo y tiempo libre, a partir de la contracción muscular y a partir del metabolismo, se produce calor en lo que son las transformaciones energéticas. Entonces, para mantener una temperatura corporal constante, que es lo que tenemos que mantener, tenemos que cederle calor al entorno. Y para esto, el organismo se vale de diversos mecanismos. Los más típicos y evidentes cuando vemos a una persona que está haciendo ejercicios, que vemos a la persona toda colorada y sudada. Entonces, clínicamente estamos observando lo que es la vasodilatación cutánea y la sudoración. Porque sudamos para humedecer la superficie de la piel, y que esta agua está bañando la superficie de la piel cuando se evapora, facilite esta entrega de calor hacia el entorno con la finalidad de mantener la homeostasis, de mantener la temperatura corporal constante, ¿está? O dentro de un rango fisiológico. Entonces, ¿qué pasa? Esta termorregulación tiene un costo, y ese costo es la pérdida de sudor. ¿Qué es la pérdida de sudor? Es pérdida fundamentalmente de agua y electrolitos. Y este líquido, ¿cómo es en relación a su tonicidad respecto del plasma? Es hipotónico. Exacto, el sudor es un líquido hipotónico. Tiene, si mal no recuerdo, entre 30 o 50, no me acuerdo bien, y 150 miliosmoles por litro. Entonces, el sudor representa, para poder regular la temperatura corporal, tenemos que pagar el costo de perder líquido. Y perder un líquido que, en relación a su tonicidad, es hipotónico, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa con la pérdida de un líquido hipotónico? Recuerden los diagramas de Darrow-Janet y cuéntenme cómo se modifica el volumen y la osmolaridad antes de la puesta en marcha de cualquier mecanismo compensador, cómo se modifica el volumen y la osmolaridad de los compartimentos líquidos del organismo. Disminuye el volumen del LEC y aumentaría la osmolaridad. Perfecto. Todas las pérdidas y ganancias, primero las analizo en el LEC, porque son hacia allí o a partir de allí. Entonces, si pierdo líquido hipotónico del LEC, como dice bien la compañera, si es hipotónico, el LEC que queda más concentrado. Entonces aumenta la osmolaridad y obviamente por haber perdido líquido disminuye el volumen. Perfecto. Como consecuencia de esto, ¿hay pasaje o no hay pasaje de agua entre el LEC y el LIC? Sí, se produce ósmosis. Bien, ¿de dónde a dónde? Del LIC al LEC. Perfecto. Cuando el LIC y el LEC están en un equilibrio osmótico, respecto de la situación inicial, ¿cómo queda el volumen y cómo queda la osmolaridad? En cada uno. Queda equilibrada la osmolaridad. Queda igual la osmolaridad entre el LEC y el LIC, perfecto. Y el volumen y la osmolaridad de ambos,
¿cómo queda respecto de la situación inicial antes de que el niño sude? Disminuido. Disminuido el volumen, porque Y perdí aumentada la líquido de los osmolaridad. dos proporcionalmente, y aumentada la osmolaridad. La osmolaridad del LEC, el aumento de la osmolaridad del LEC ahora se ha visto atenuado el aumento, gracias a que recibió agua desde el LIC, pero igualmente queda la osmolaridad de ambos aumentada, en equilibrio osmótico y aumentada, y el volumen disminuido, ¿sí? Entonces, nuestro organismo tiende a la homeostasis, a mantener las variables fisiológicas en un punto de equilibrio, ¿no? Tenemos volumen disminuido y osmolaridad aumentada en este caso, de ambos compartimientos. ¿Cuáles son los mecanismos que el organismo pone en marcha para volver a la situación inicial antes de la pérdida? La sed. Exacto, perdí líquido, entonces tengo que ganar líquido. Se va a poner en marcha el mecanismo de la sed. Bueno, recuerden los osmorreceptores, recuerden todo el funcionamiento, tienen, para los que cursaron hace mucho, en el cuaderno del alumno, hay un apunte de sed de la cátedra de fisiología, donde explica todo el funcionamiento de los osmorreceptores y cómo se desencadena esta sensación subjetiva de la necesidad de ingerir líquido, que es la sed, y qué otra cosa pasa importante, además de que la persona va a tener sed, qué otro mecanismo que tiende a la homeostasis respecto de esta pérdida de agua. La reabsorción del líquido en la parte renal. Gracias a que aumenta ¿quién? La antidiurética. Perfecto. Entonces, aumento de la osmolaridad, osmorreceptores, sed y hormona antidiurética. Se produce en el hipotálamo, etcétera. Bueno, eso lo explican ustedes. Y va a actuar, sobre todo a nivel de los túbulos colectores, para que se reabsorba agua. Y se reabsorbe agua, ¿por qué? Ella le trasloca las acuaporinas para que el agua pueda pasar. ¿Pero por qué pasa? ¿Cuál es la fuerza impulsora del agua? La hiperosmolaridad del intersticio. Perfecto, la hiperosmolaridad del intersticio medular, de la médula renal, ¿sí? Que en la parte más profunda de la médula llega hasta 1200 miliosmoles por litro, mucho más, 4 veces la osmolaridad plasmática, ¿sí? Bien, como consecuencia de esto, ¿cómo va a ser la orina de este niño? Concentrada, más oscura. Bien, va a estar más concentrada a la vista y a su vez Poca cantidad. va a ser menor la cantidad porque se reabsorbió agua y los solutos van a estar más concentrados, ¿sí? Igual que las personas de la UP4, que refieren que orinan, que tienen una orina grasa y oscura. Bueno, es la concentración de la orina para ahorrar agua. Exactamente lo mismo que suponemos que este chico, si no está tomando mucha agua, le puede estar pasando, se le va a concentrar un poco la orina. Lo cual es fisiológico de alguna manera. Hay que ver esto de no le resulta sencillo que tome suficiente agua. Puede estar exagerando la mamá, en fin, es un disparador. Nosotros tenemos que pensar exactamente eso. Sudor, pérdida de líquido hipotónico, entonces aumento de la osmolaridad, sed y ADH. Como consecuencia de la ADH, voy a tener una orina concentrada, menor cantidad y más concentrada. Dentro de en lo que es el análisis de orina, ¿en qué parámetro ustedes se fijarían para pensar que la orina está concentrada? O para concluir que la orina está concentrada. En los iones. Bueno, podría ser, pero otro más directo. En el color, que sea un color más oscuro. Bien, uno puede ser el color y otro más cuantificable. También puede ser la densidad que tiene que ver con respecto a la hidratación del paciente.
Claro, exactamente. Recuerden que la densidad urinaria varía de más o menos de 1010 o 1005, podría llegar a ser más o menos hasta 1035. Y esto se relaciona con la osmolaridad urinaria. Entonces, va a tener una densidad mayor, más cercana a 1035, una orina que esté bien concentrada, ¿sí? La densidad es el parámetro que se relaciona directamente con la osmolaridad. Eso se pregunta bastante también en los exámenes y además es importante. Nosotros cuando le decimos a un paciente, trae en un frasquito la primera orina de la mañana, entonces se supone que esa orina va a estar bastante más concentrada que a lo mejor la orina de otros momentos del día. Entonces uno mira el análisis de orina y lo va correlacionando un poco con la cuestión clínica, etcétera. No me voy a explayar, pero es importante esto. La orina concentrada tiene más alta densidad, ¿sí? Y obviamente el color, como decía la compañera, que hasta el mismo paciente te lo puede llegar a referir. Cuando hay algunos problemas en relación a la diuresis o a situaciones patológicas donde la orina está concentrada, el paciente te lo puede decir. No, estoy orinando poco y súper oscuro. Bien. Profe, Sí. si la orina tiene una densidad cerca de 1035, o sea, ¿sigue siendo normal o puede indicar deshidratación o deshidratación es cuando es mayor a 1035? No, en realidad la orina se puede concentrar hasta ese valor, porque eso se corresponde más o menos con 1200 miliosmoles por litro. ¿Está? Una orina con densidad de 1035 no es anormal. Puede ser normal en una persona que no haya, por ejemplo, la primera orina de la mañana puede ser normal. 1030. ¿Está? Listo, gracias. Y resaltar, como decía el compañero, para concentrar la orina, ¿qué necesito? Necesito presencia de ADH y a su vez necesito un intersticio medular hiperosmótico. ¿Y cómo se genera ese intersticio medular hiperosmótico? ¿Cómo se genera? Por un mecanismo contracorriente. Perfecto. Por el mecanismo de contracorriente, sobre todo en la parte gruesa ascendente del asa de Henle, con gasto de energía, ¿sí? Con gasto de energía se genera un gradiente de sodio que va a permitir que exista el cotransporte sodio-potasio 2-cloro, súper importante porque hay fármacos que actúan a ese nivel, donde se reabsorbe un montón de soluto. ¿Cómo es la osmolaridad del líquido tubular cuando va ingresando ya al túbulo distal? Siempre, independientemente del estado de hidratación. Isoosmolar ¿Con quién? con respecto al intersticio. En realidad, no. Es hiposmolar con respecto al intersticio. Y sobre todo piénsenlo con respecto al plasma. Siempre compárenlo con 300, en realidad 290 miliosmoles por litro. Es hipo. Puede tener más o menos 100 miliosmoles por litro, por ejemplo. Por eso esa parte se le llama segmento diluyente de la nefrona, porque siempre en esa zona el líquido es hipotónico. ¿Sí? Luego, Perdón, profe, ¿en qué parte del túbulo habías preguntado? cuando ingresa al túbulo distal. Genial, gracias. Ah, perdón, pensé que cuando ingresaba la rama descendente del asa. Ah, está bien. La parte descendente, bueno, después ustedes estudian el mecanismo contracorriente. En la parte descendente es permeable al agua y en la parte ascendente es impermeable al agua y se reabsorbe mucho soluto, por eso el líquido tubular se diluye. Entonces, en el túbulo distal el líquido está diluido con respecto al plasma, es hipotónico, hiposmótico también. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Eso es independientemente del estado de hidratación. Repasemos así muy a grandes rasgos. Obviamente ustedes lo ven con los profes de fisio. De esto yo no soy de la cátedra de fisio, pero túbulo proximal, la reabsorción es isosmótica. Luego, cuando va por el asa de Henle hacia abajo, en la descendente se reabsorbe agua. Por eso se va concentrando el líquido. Luego, cuando va subiendo el líquido tubular, en la ascendente se va reabsorbiendo soluto, por eso el líquido tubular se diluye, en el túbulo distal está diluido. Luego, a partir de ahí,
No sé exactamente si el colector, la parte del colector cortical, pero sobre todo en el colector medular, no tengo el detalle bien del tema de cuál es la sensibilidad al ADH del túbulo, pero a partir de ahí, en un momento, la permeabilidad al agua del túbulo es dependiente de la presencia de ADH. Entonces, si no tengo antidiurética, voy a eliminar esa orina, ese líquido tubular hipotónico, como habíamos dicho que quedaba, que por ejemplo 100 miliosmoles por litro. Cuando hay ADH, como por ejemplo en este nene, como por ejemplo en la gente de la UP4, entonces el agua se reabsorbe, esa reabsorción es dependiente de ADH, ¿sí? Y se elimina escasa orina y oscura, concentrada. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, si el chico toma agua y ahorra agua a nivel del riñón, entonces voy a poder volver a la situación inicial, tanto de osmolaridad como de volumen, para el LEC y para el LIC. Bien, ¿qué otra cosa acá? Bueno, y acá pueden aplicar específicamente también, como en muchas de las UP, el tema del balance de agua con los ingresos y con los egresos. La presencia de ADH lo que va a producir es disminuir el egreso por orina. Y la SED lo que hace es aumentar el ingreso. Entonces, por eso tiende a la homeostasis. Bien, bueno, madres tan prolíficas. Esto, prolíficas es la gente que tiene muchos hijos. Esta parte del enunciado nos va a llevar a que pensemos en todo lo que son los indicadores, la demografía, incluso las características biológicas específicas de las distintas especies. O sea que tenemos la parte social para aplicar acá y también la parte de biología para esto de las madres prolíficas, ¿sí? Recuerden en biología lo que es las características de las poblaciones, las características, no me acuerdo si llaman estáticas o estructurales, y las características dinámicas, ¿sí? Todo lo que es la composición, la densidad, la abundancia de una población, y luego la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Eso, fíjense las curvas de crecimiento poblacional en J y en S, cómo es la curva de crecimiento para la especie humana, en todo lo que es globalmente, digamos, en el planeta. Y después, en la parte de demografía, hagan hincapié en lo que son las pirámides poblacionales, que son las representaciones gráficas de la estructura biológica de las poblaciones, donde, esto es importante, que ustedes conozcan cuáles son las variables que se ven graficadas en las pirámides poblacionales. Bueno, la cantidad de individuos respecto de su edad y respecto de su sexo, ¿sí? Y cómo se compone, cómo se grafican estas variables, eso véanlo, y los distintos tipos. Progresiva, estacionaria y regresiva, ¿sí? Y más o menos cómo son las poblaciones que presentan estos distintos tipos de pirámides. Eso es importante. Los indicadores, fíjense, los indicadores, la definición de indicador, los indicadores que son cifras absolutas o las cifras relativas, que son razón, proporción y tasa, y estudian los principales indicadores que están planteados. Tienen un PowerPoint, creo que incluso está grabado con audio ahí en el campus, y tienen el texto del cuaderno del alumno de la misma cátedra. Bien. A ver, bueno, también está mencionado el centro de salud, por eso les digo, toda la parte de social lo tienen que ver y saber bien porque se aplica en todas. Ejercicio de termorregulación, bueno, ósmosis y tonicidad, no ingresamos en el contenido tan profundamente, pero la parte de física sé que tuvieron un repaso hoy con Mariana Ferrero, ¿no? Hola. Sí. Bien, bueno, y acá aparece familia también, que es otro contenido que
creo que de la cátedra de paidopsiquiatría que está en el cuaderno, y fíjense la teoría sistémica, la familia como sistema, esto de que el todo es más de la suma de las partes, la definición de sistema. Bueno, no se olviden, no lo dejen, que es cortito, por las dudas. La función de la familia. ¿Seguimos? Bien. UP3, teníamos el enunciado del año pasado, yo elegí este porque es un poco más complejo, espero que lo vuelvan a sacar, porque se hace un lío bastante importante, que no está demasiado justificado, pero bueno, con el tema de las bebidas y todo eso, hay un texto de la Cátedra de Fisiología que habla de la hidratación, el medio interno del ejercicio. Está súper detallado, no creo que tengan que tener ese nivel de conocimiento, pero puede aclararles algunas cuestiones que quizás en otra bibliografía les queda un poco confuso. Un grupo de... ¿Dónde podemos encontrar ese apunte? Si estás en el grupo de integradores, pedímelo y yo se los paso por ahí, lo tengo en la compu. Ah, dale, gracias. Bien. Un grupo de amigas se está preparando para una gran maratón que se realizará en la ciudad de Rosario, auspiciada por una conocida bebida que se publicita para deportistas. Las jóvenes discuten sobre cuándo, cómo y con qué deben hidratarse durante el ejercicio. Y se preguntan si será mejor el uso de agua de la canilla, agua mineral, aguas saborizadas, sales de rehidratación oral e incluso si será conveniente el consumo de té, mate o café. También comentan que con la inscripción les regalaron una hermosa remera y botellas de la bebida promocionante del evento. Bueno, yo les había hecho, cuando di el integrador, una cuestión bien integral, incluyendo lo de adolescencia, todas estas cuestiones de el marketing, cómo esto va a influir en el consumo o no de determinada bebida, por ejemplo. Ahora vamos a ir un poquitito más a lo concreto, ¿sí? Que tiene que ver justamente con lo que es la hidratación en el ejercicio. Y los contenidos son muy parecidos a lo que veníamos hablando en la P2. El sudor es un líquido hipotónico. Entonces, ¿cómo se repone cualquier pérdida que yo tengo si lo que tengo que mantener es el volumen y la osmolaridad de los compartimientos? Tengo que reponer lo mismo que perdí. O sea que si perdí líquido hipotónico, tengo que reponer líquido hipotónico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. sí. Bien, entonces, obviamente que no puedo ingerir algo hipertónico porque ¿qué voy a hacer? Ejemplo, agua de mar, porque voy a seguir aumentando esa osmolaridad que ya charlamos que aumentó cuando yo perdí sudor. Entonces, necesito reponer líquido hipotónico. El agua de la canilla es un líquido hipotónico, el agua mineral también, aunque no tanto porque tiene más sales. En las aguas saborizadas, algunas, eso después véanlo en el apunte porque no me acuerdo específicamente, pero las saborizadas tienen mucho azúcar, ¿no? Y tienen mucha cantidad de sales, estas no estarían recomendadas. Las sales de rehidratación oral tienen 245 miliosmoles por litro, por lo tanto, si bien es hipotónico, pero es un poco más concentrada la sal de rehidratación oral que lo que es el sudor. Y, bueno, no está mencionada, pero sería la bebida deportiva promocionante del evento, que son estas famosas bebidas isotónicas que en realidad no son tales. Y está bien explicado en este apunte que yo les doy. ¿Por qué? Pues, yo no se los puedo dar, pero lo armó la cátedra de fisiología. ¿Qué explica el apunte? Que los carbohidratos que están en la composición de cualquier líquido que uno ingiere por vía oral se metabolizan muy rápidamente, entonces, pasan a las células y se metabolizan, entonces lo que ocurre es que desaparecen de la solución. Entonces hay que tener en cuenta el resto de los solutos, que son básicamente las sales, los iones que están en la composición de esa bebida. Y que, descontando los carbohidratos, las bebidas estas que se denominan isotónicas, las bebidas Gatorade, Powerade, no sé, debe haber otras que yo no conozco, son hipotónicas, ¿sí?
Entonces, estarían bien como reposición, aunque no necesariamente para reponer un líquido hipotónico yo tengo que comprarme un Gatorade o una bebida similar. Yo puedo tomar agua hasta determinado punto y dependiendo la cantidad de sudor, voy a tener que reponer esas sales con otra vía, que puede ser a lo mejor una fruta. Hay incluso para las maratones venden como unas gomitas o unos geles que toman deportistas que incluso tienen también hidratos de carbono. No necesariamente la pérdida hipotónica del sudor va a tener que ser repuesta con una bebida deportiva, ¿sí? Puedo tomar agua y consumir algunos alimentos que me van a reponer estas sales que yo perdí con el sudor. Y no hay mucha más vuelta para esto. ¿Qué dudas tienen? Profe, yo tengo una duda con lo de las aguas saborizadas. ¿Puede ser que tenga que ver algo lo del cotransporte sodio-glucosa y por eso no se recomienden, como que interfieran a ese nivel? En realidad, el cotransporte sodio-glucosa del intestino lo que hace es favorecer toda esta absorción. Y en realidad estaría bien, no es por eso que no se recomiendan, es porque no es necesario tomar sales de rehidratación oral cuando vos estás en una maratón. Podés combinar un poco de agua con un poco de bebida deportiva, un poco de agua con alguna fruta, un poco o bastante agua con estos otros como geles o caramelos tipo gomita que vienen. Tampoco es que ustedes tienen que saber en detalle cómo hidratar a un deportista. Lo importante es esto: pérdida de líquido hipotónico se repone con un líquido hipotónico. Eso es lo que tienen que saber ustedes. No, justamente las sales de rehidratación oral, que se utilizan mucho en las diarreas, sobre todo en pediatría, utilizan este mecanismo, ¿sí? Del cotransporte sodio-glucosa. No es que es a raíz de eso que no se recomiende. Pero bueno, son un poco más hiperosmolares que la pérdida que yo tuve. Es un poco más, digamos, si bien es hipotónico con respecto al plasma, pero es hipertónico con respecto al sudor, la sal de rehidratación oral. Claro, Generalmente profe, se utilizan cuando uno pierde líquido isotónico con la diarrea. Y con lo del café, mate y té, ¿eso tiene que ver con las metilsantinas, puede ser? Claro, exactamente. Sí, eso faltaba decirlo. Las metilsantinas que están contenidas en estas bebidas, lo que hacen es inducir la diuresis por diversos mecanismos. Fíjense después que, no me acuerdo exactamente si bloquean el receptor de adenosina, producen vasodilatación y aumentan el filtrado glomerular. Tengo entendido también que alteran el transporte de sodio, con lo cual tienen distintos puntos o distintos mecanismos de acción por los cuales son bebidas que son diuréticas. Entonces, en este caso, si yo estoy perdiendo sudor, no me conviene aumentar la diuresis, ¿sí? Entonces, no sería conveniente el consumo de té, mate o café por esa causa. Eso se los pueden llegar a preguntar también. Gracias, profe. Profe, entonces las que se recomendarían sería el agua y después las otras, por ejemplo, las bebidas que les regalaron, como que no serían necesarias, se podrían tomar porque son hipotónicas, pero no son necesarias. Claro, y en realidad eso depende de la magnitud de la pérdida. Si vos estás en una maratón de 42 kilómetros, probablemente con agua sola en un momento te falten sales, porque vas a sudar mucho. Y esto depende también de la temperatura ambiente, de, bueno, la velocidad que vas, tu entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero si vas y te anotás en la maratón de 3 kilómetros, con agua vas a estar bien, porque seguramente la magnitud de la pérdida de sales no sea tan importante que no lo puedas volver a ingerir con un poco de agua y alguna fruta que te comas o los alimentos en sí, que tienen sales. ¿Se entendió? Sí, 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 profe, se entendió. O sea, el impacto sobre el medio interno y las necesidades de reponer lo que perdí va a depender de la magnitud de la pérdida.
Y acá no nos dice, o sea que pensemos, podemos pensarlo como que si es una pérdida de sudor que va a ser muy importante por la cantidad de horas, por la temperatura ambiente, entonces, bueno, ahí sí le podemos recomendar a la persona que combine agua con alguna bebida deportiva, por ejemplo, ¿sí? Pero a lo mejor, si va a ser, a lo mejor, digo cualquier cosa, un ejercicio menor de 1 hora, en algún ambiente donde no está tan caluroso, y la persona está medianamente acostumbrada, probablemente no haga falta que se compre una bebida deportiva. Ese es el razonamiento que ustedes tienen que dar cuenta en el examen. ¿Mm? No hay una forma de responder esta UP, porque depende de cada caso. Sí. Bien, bueno, acá tienen toda la histología, la anatomía del sistema urinario, y toda la parte de filtración de fisiología, ¿sí? No Profe. olviden ver algo de micción, ahí te escucho. Y también Disculpa. está como contenido las inequidades en salud y los indicadores sociosanitarios. No se olviden que la parte de indicadores no termina con la UP2, sino que las inequidades en salud no se pueden medir, lo que se pueden medir son las desigualdades en salud, y para esto podemos usar distintos indicadores que los que están mencionados en el cuaderno del alumno son, sí, creería que en el cuaderno o en la clase, bueno, no importa. Entran, son el porcentaje de población bajo la línea de pobreza, el porcentaje de población bajo la línea de indigencia, y los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Piensen bien cómo se construye cada uno de esos indicadores, o lo que es necesidades básicas insatisfechas sería una especie de índice, ¿no? Donde hay 5 ítems a tener en cuenta y cualquier hogar donde esté presente cualquiera de esos 5 ítems se considera un hogar con necesidades básicas insatisfechas. No tiene que cumplir con los 5, ¿sí? No se olviden de todo Sí, eso. profe. Ahora, si vos me estabas queriendo decir algo, me habló alguien. Profe, ¿qué diferencia hay entre el agua de la canilla y el agua mineral? Tiene un poco más de sales el agua mineral que el agua de la canilla de acá de Rosario. El agua de la canilla de Rosario se obtiene del río Paraná y se potabiliza a gran escala en las plantas potabilizadoras. Hay una en Arroyito y hay otra en Granadero Baigorria. No sé si abastece a alguna parte de Rosario la de Granadero Baigorria, pero fundamentalmente en la planta de Arroyito se potabiliza el agua del río Paraná, por eso es un agua, es muy buena, y tiene una baja concentración de sales. Por ahí, en las localidades donde se obtiene agua de las napas, agua subterránea, que es el agua de lluvia que se va filtrando, y fíjense bien eso de las fuentes de agua, son un poquito más duras, tienen un poco más de concentración de sales. Ahí ya no te sabría decir en comparación con la mineral, pero sí acá en Rosario el agua que se obtiene por potabilización generalmente de alguna fuente de agua superficial tiene menos minerales que el agua que se compra en botella, el agua mineral. Y además también dentro de las distintas marcas de agua mineral es diferente la composición y la cantidad de sodio. Eso hay que mirar en las distintas etiquetas. Y creo que algo tienen ahí del apunte que me van a pedir. Algo del agua mineral. Me parece que hay un detalle de cada una de las bebidas que se menciona en la UP, si mal no recuerdo. Bueno, más o menos eso la UP3. Vamos acá con la 4, ¿les parece? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Ya dijimos que hay una superposición interesante con la UP de Teresa en esta. Un profesional de la salud que recién comienza su tarea asistencial en un barrio carente de agua potable consulta durante la reunión de equipo sobre las estrategias de promoción que se están llevando a cabo para enfatizar la importancia de ingerir un adecuado volumen de agua diario.
y las condiciones que debe tener la misma. Entonces, acá ya tenemos que el profesional se plantea estrategias de promoción. Importancia de ingerir un adecuado volumen de agua diario, dice enfatizar, ¿no? Entonces ahí está hablando de educación para la salud. Las condiciones que debe tener la misma también da la sensación de querer compartir con la población cuáles son, a simple vista, algunos requisitos de potabilidad. Busquen eso en el cuaderno del alumno, los requisitos de potabilidad. Algunos se notan a simple vista, ¿sí? Bueno, sigo leyendo. Refiere con preocupación que ya varios de sus pacientes mencionaron que orinan poco y muy oscuro y que por la bajante del río a veces el agua de la canilla comunitaria es escasa y turbia. Entonces, si es turbia, yo, aunque no mida con un instrumento la turbiedad de ese agua, puedo suponer que no está cumpliendo con uno de los requisitos de potabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo pensar si el agua está turbia? No solamente hacer todas estas actividades de educación para la salud, sino la potabilización a pequeña escala también, para evitar, ejemplo, que haya trastornos gastrointestinales como aparece en la UP6, donde los mapuches tienen el río contaminado. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, y ahí tienen que hablar de potabilización a pequeña escala, hablen de la cloración, cómo se potabiliza el agua con lavandina, eso está todo en el apunte, cómo se potabiliza el agua por ebullición, después está el método de la filtración y en un apunte más nuevo aparece con radiación ultravioleta, pero concretamente sepan todo, pero tienen que saber bien con lavandina y cómo y cuánto tiempo hervir el agua, bien en detalle como lo dice el apunte. Entonces, yo puedo hablar y puedo incluso proporcionar lavandina si la gente no tiene, como para potabilizar el agua. Otras acciones de promoción que se está pensando este profesional, lo mismo que en Teresa, pensar cómo articular acciones para intentar generar, al menos que les llegue una cuba con agua potable si tienen, en los días que tienen poca agua, y finalmente poder acceder al agua corriente en el barrio, ¿sí? Entonces esas son un poco las acciones de promoción, igual que antes, con participación comunitaria, etcétera, y todos los contenidos de APS, promoción en general bien con todos sus ejes que pueden aplicar acá. Después, desde muchas de estas UP tenemos como bastante diferenciados los ejes, que por un lado es el eje de la promoción de la salud y por el otro lado es el eje más clínico, de bueno, yo me enfrento a la situación concreta que hago con estos pacientes. Orinan poco y muy oscuro. ¿Están enfermos? No lo sé, tengo que hablar con ellos, hacerles una historia clínica. Dentro de la historia clínica puedo, además de realizar la anamnesis y el examen físico, puedo realizar el examen complementario, que es el análisis de orina, que lo tienen que estudiar, está puesto en el campus. La parte del libro de Aranalde, que es el apartadito de análisis de orina. Ya hablamos un poquitito de la densidad. Podríamos llegar a suponer que esta gente, como encuentra el agua de la canilla turbia, no está tomando la suficiente agua, entonces está teniendo poco ingreso, con lo cual su organismo quiere regular los egresos para mantener la homeostasis. Entonces, muy probablemente haya una alta concentración de ADH y esta orina escasa y oscura sea nada más y nada menos que una orina concentrada, porque el riñón quiere ahorrar agua, ¿sí? Y recuerden lo de la densidad, que esto lo pueden llegar a ver en el análisis de orina, no solamente a simple vista, que va a ser poca orina y oscura, sino que se puede cuantificar la densidad. En esta UP también entra ahí te escucho. Recuerden que también entra toda la anamnesis del sistema urinario. Tienen que empezar a conocer alguna terminología que habla de síntomas, ¿sí? Recuerden que síntoma es todo aquello que me cuenta el paciente. Todo lo que me cuenta, yo muchas veces lo puedo identificar con un síntoma.
Por ejemplo, si tiene dificultad o dolor para orinar, eso yo no lo puedo objetivar, eso me lo dice el paciente. Entonces, es un síntoma porque me lo está contando. Y ese síntoma se llama disuria. Signo es todo aquello que yo puedo objetivar en el examen físico. Síntomas me lo cuenta el paciente, signo son todas cuestiones que yo puedo objetivar en el examen físico. Sí, te escucho. Con respecto al examen de orina, yo tenía una duda. Cuando es el examen químico, lo que es el ionograma, ¿habría que saber de lo que es sodio, cloro, potasio, urea, todo eso, lo que hay a nivel de la filtración, reabsorción y excreción, la cantidad? No te termino de entender la pregunta, porque una cosa es el ionograma de la orina y otra cosa es la concentración de los iones en los distintos sectores del túbulo. El manejo tubular del sodio y del potasio lo tenés que saber. ¿Sí? Por ejemplo, que el potasio se reabsorbe en su mayoría y que después, en base a la presencia o no de aldosterona, el potasio se va a excretar o no. Eso, por ejemplo, lo tenés que saber. Después tenés que saber lo que es el balance de sodio, de qué depende si yo voy a excretar o no excretar una determinada cantidad de sodio en la orina, que eso, bueno, ahora lo charlamos un poquito. Más o menos, o dónde se reabsorbe, si se reabsorbe un determinado porcentaje, eso por ahí lo preguntan más los de fisio, pero no la concentración que te queda dentro del túbulo. Eso me parece ya mucho. Ah, ok. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, una cosa Bien. es lo que pasa a nivel de la filtración, reabsorción con todo eso, y otra cosa es el examen de orina, lo que hay. Sí, claro, exactamente. Bien. Bueno, y entonces hay una parte de la parte de fisiología que no salta, digamos, en ninguno de los enunciados muy en particular y que tiene que ver con la regulación del volumen del LEC. En general, los enunciados, tanto, todos hasta ahora, porque déjenme pensar, el 1, el 2, el 3, el 4, más que nada están hablando de balance de agua, de sed, de antidiurética, de concentración de la orina, pero yo por lo menos no encuentro correlación tan directa con los enunciados de lo que es la regulación del volumen del LEC. Y es importante esto. ¿Se acuerdan que en trabajo, y intégrenlo lo más que puedan, ¿se acuerdan que en trabajo y tiempo libre nosotros estudiamos que la presión arterial tiene, esquemáticamente hablando, una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo? La regulación a largo plazo, bueno, nosotros hablábamos en la UP de Lorena, cuando a Lorena le bajaba la presión en forma brusca, porque se ponía de pie en forma brusca, se producía una descarga simpática, ¿no? Donde se aumentaba la actividad cardíaca y a su vez se producía un aumento de la resistencia periférica total por vasoconstricción. Y esto era rápido, cambios cardiovasculares de origen fundamentalmente nervioso, simpático, autónomo, ¿sí? Entonces, al aumentar el volumen minuto cardíaco y aumentar la resistencia periférica total, yo lograba restablecer rápidamente, control a corto plazo, lograba restablecer los valores descendidos de presión arterial. Entonces, y mencionábamos que para regular la presión arterial, intervenía el riñón, pero más a mediano y largo plazo. ¿Y cómo intervenía? Intervenía regulando el volumen del líquido extracelular. ¿Y cómo regulaba el volumen del líquido extracelular? Regulando la cantidad que eliminaba en la orina de sodio. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que relacionar los cambios en la osmolaridad, los tienen que relacionar con si gané o perdí agua pura, imagínense. Si perdí agua o perdí un líquido hipotónico, entonces
se me concentraron los líquidos, aumentó la osmolaridad. Si tomé un montón de agua de la canilla, se me diluyeron los líquidos y me disminuyó la osmolaridad. Por eso, entre paréntesis, voy a eliminar mucha orina y muy clarita, muy diluida. Bien, entonces, el ingreso o egreso de agua va a determinar modificaciones en la osmolaridad. Y la cantidad total que yo tenga de sodio en el organismo va a determinar el volumen del líquido extracelular. Ustedes saben que el sodio es el principal catión del LEC. Si yo me como ahora una comida muy salada, ¿qué va a ocurrir? Voy a incorporar sodio. Va a aumentar el ingreso de sodio. Va a aumentar la osmolaridad, pero ¿qué pasa? Enseguida me va a dar sed porque me aumentó la osmolaridad. Entonces voy a tomar agua hasta que la osmolaridad se normalice. Y como resultado final, la osmolaridad va a estar como al principio, o sea que no va a haber modificaciones de la osmolaridad porque justamente tomé agua, y el volumen total del LEC, como aumentó el volumen total de sodio, la cantidad total de sodio, entonces va a aumentar el volumen del LEC. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, cualquier cosa lo repetimos, porque encima en abstracto esto es medio difícil. A mí me aumenta el contenido total de sodio que yo tengo en el LEC, mientras la sed funcione como tiene que funcionar y la antidiurética funcione como tiene que funcionar, entonces me va a aumentar el volumen del LEC. Si a mí me aumenta el volumen del LEC, me va a aumentar el LEC, ¿de qué se compone? Fundamentalmente de plasma y de intersticio. Y si me aumenta el volumen plasmático, me aumenta la volemia. Y si me aumenta la volemia, me va a aumentar el retorno venoso, me va a aumentar la precarga, me va a aumentar el volumen sistólico, el volumen minuto cardíaco y la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el riñón? Va a regular la excreción de sodio para regular el volumen del LEC. Cuando tengo mucho volumen en el LEC, va a eliminar sodio. Entonces, se va a poder eliminar agua y va a disminuir el volumen del LEC a su volumen inicial. Si yo pierdo el volumen del LEC, porque, por ejemplo, pierdo líquido isotónico con una diarrea, muy importante, pierdo volumen, entonces el riñón no va a querer eliminar sodio, para nada, va a ahorrar sodio, va a eliminar poco sodio y se va a generar, si funciona la sed y la antidiurética, se va a ir restableciendo el volumen inicial del LEC. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil de entender esta secuencia. Como, digamos, a causa de la ganancia o pérdida de sodio, se modifica el volumen del LEC y se modifica la presión arterial. ¿Quién regula esto? El riñón, regulando la excreción de sodio por orina. ¿Está? Si tengo mucho volumen, mucho sodio y como consecuencia tengo mucho volumen del LEC, entonces va a aumentar la natriuresis, o sea, el riñón va a eliminar más sodio con la orina para volver a la situación inicial. Y cuando tengo poco volumen del LEC, a la inversa, el riñón va a ahorrar ese sodio. ¿Sí? Y tenemos que explicar cómo lo hace. ¿Cuáles son las variables que modifican la excreción renal de sodio? O sistemas. Si tengo poco volumen del LEC porque tuve una hemorragia, me bajó la presión. ¿Qué mecanismos se disparan? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, al principio el simpático, como estudiamos en trabajo y tiempo libre, vasoconstricción, aumento de la contractilidad miocárdica, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca para intentar restablecer ese volumen a corto plazo. Y se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque me bajó la presión, porque el mismo simpático también estimula la liberación de renina
y hay algún factor, bien, y por la retroalimentación túbulo-glomerular también, ¿sí? Entonces, renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, que luego por la ECA se va a transformar en angiotensina 2, que va a colaborar con esta vasoconstricción y a su vez va a inducir en la corteza suprarrenal la liberación de aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Como conclusión, no importa el mecanismo de acción, en relación a los iones y al agua. Secreta potasio, reabsorbe sodio y retiene agua. Exacto. Yo tuve una hemorragia, recuerden cómo planteamos la situación. La aldosterona se quiere quedar, o sea, hace que el riñón se quede, ahorre, no pierda, que se reabsorba sodio y agua. ¿Por qué? Porque necesito volumen en mi compartimiento intravascular. ¿Está? Después, mastíquenlo a todo esto, porque no es fácil. Entonces, cuando hay depresión de volumen, el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por un lado, cambios cardiovasculares más a corto plazo. Y por otro lado, se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona para ahorrar sodio y agua. Y restablecer de alguna manera, o por lo menos contener, esa pérdida de volumen del LED. Profe, una duda. Cuando aumentaba el volumen del LEC, era que, o sea, todo hacía que aumente la presión. Claro. Bien. Exactamente. Cuando se aumenta el volumen del LED, ¿qué dijimos? Que el riñón tiene que eliminar sodio para restablecer el volumen, disminuirlo de nuevo, digamos. Y uno de los mecanismos a través de los cuales el riñón elimina sodio es el péptido natriurético auricular, que es lo que no habíamos mencionado. Después, eso también lo tienen que estudiar. Recuerden, importante, en relación a la parte moral, ADH, renina, angiotensina, aldosterona y péptidos natriuréticos. Bueno, mencioné todo así medio, espero no haberles hecho una ensalada. Son contenidos que hay que masticarlos bien. Entonces, la regulación de la osmolaridad de los líquidos, SED y ADH. La regulación del volumen del LEC, o sea, el volumen del LEC depende del balance de sodio. Cuando hay un balance positivo aumenta el volumen, cuando hay un balance negativo disminuye el volumen. ¿Quién lo regula o quién intenta restablecer la situación inicial? El riñón, modificando la excreción de sodio en la orina. Bueno, vamos a ver el listado de contenidos que puse. Bueno, puse nuevamente todo lo de la UP1, aparece el contenido de salud pública, el concepto de saneamiento. Salud ambiental es un concepto más integral, ¿sí? Tienen las definiciones iguales, esto está todo en el cuaderno del alumno, salud pública también. Y saneamiento son aquellas acciones que se llevan adelante respecto del ambiente para tornarlo más saludable, de alguna manera. Requisitos de potabilidad, potabilización, balance de agua, concentración de la orina, función tubular, volumen y osmolaridad del LEC, sodio. Bueno, también está el balance de potasio, que tienen también desarrollado por los profesores de fisiología. Fíjense, cuando vayan a estudiar un tema, por ahí mi consejo es que lo vean de un libro de texto sencillo de fisiología humana en general y después a lo mejor las dudas las pueden buscar en un libro de fisiología renal, porque por ahí hay algunas cosas que son como súper detallistas y hay que tener después la capacidad de jerarquizar. Entonces, si uno lo estudia de un libro un poco más reducido en su contenido, puede facilitar un poco esta incorporación de lo más fundamental. Anamnesis del sistema urinario ya lo mencioné y análisis de orina ya lo mencioné. Bueno, sigo. Juan Capra, perteneciente a la comunidad COM del Chaco santafesino, padre de 7 niños, denuncia encontrarse afectado por los agroquímicos que se utilizan en la zona.
explica enojado que durante las fumigaciones varias veces le mojaron toda la casa. Recuerda que el agrotóxico llegó hasta el tanque de agua y cayó sobre su esposa que estaba amasando debajo de un árbol. Fíjense, cayó sobre su esposa, le tocó la piel a la esposa. Estaba amasando debajo de un árbol y llegó hasta el tanque de agua. Se supone que estaba destapado por lo que pone, aunque no debería. Entonces, después ingesta de agua o ingesta del pan o lo que sea que está amasando la esposa, vía oral, exposición al agroquímico por vía oral y por piel. Su hijo Ever, de 8 años, comenzó con vómitos, dolor abdominal y terminó en el hospital. Bueno, se supone que su hijo Ever, por todo el contexto, está sufriendo una intoxicación por el agroquímico. El personal sanitario averigua la composición de los agroquímicos para evaluar si el organismo puede depurarlos o serán necesarias medidas específicas. Bueno, y esta UP sirve para introducirnos al concepto de depuración, el riñón como órgano depurador de sustancias tóxicas. Ustedes tienen todos los contenidos de farmacología, de agroquímicos. Recuerden que los agroquímicos se pueden clasificar en plaguicidas y en fertilizantes, pero fundamentalmente todo el texto habla de los plaguicidas. Fíjense bien la definición de plaguicida, para qué se utilizan. Luego la clasificación de los plaguicidas respecto de su peligrosidad, que hay un par de clasificaciones. El concepto de dosis letal 50 lo preguntan un montón. Bueno, de todas las vías de exposición al agroquímico, que algo está un poco puesto a propósito así en la UP. Acciones de promoción posibles. Bueno, acá mucha educación para la salud no hay, más que nada. Me parece que acá en la UP5 todo lo que tiene que ver con promoción tiene que ver con la necesidad de que el Estado vaya a garantizar la salubridad del ambiente donde vive Juan Capra. Estamos hablando de la comunidad COM. La comunidad COM es uno de los pueblos originarios de la Argentina. Bueno, y todas las cuestiones en cuanto al derecho a la tierra, derecho a la salubridad del ambiente, que lo pueden unificar un poco con el tema de los mapuches de la UP6. Bien, y en relación a la parte de fisiología, acá, por un lado, mencioné que en el túbulo proximal se produce la secreción tubular, o sea, de la sangre a la luz tubular van las sustancias tóxicas para ser eliminadas, como por ejemplo los agroquímicos, que comparten características químicas con una sustancia que se estudia mucho como una sustancia, un prototipo de sustancia, que es el ácido paraminopúrico. Estudien los mecanismos de secreción del ácido paraminopúrico desde la sangre, cómo pasa los distintos transportadores de la sangre hasta la luz tubular para ser eliminado. Y también, como utiliza transportadores, recuerden que este tipo de sustancias tienen una cinética de saturación. O sea que si la concentración es muy alta, se van a saturar todos los transportadores y bueno, y va a tener, va a demorar más tiempo en ser eliminado, ¿sí? Lo pueden homologar esto a la glucosa, aunque la glucosa es al revés, ¿sí? La glucosa lo que hace es reabsorberse, no secretarse. Profe, yo podría decir entonces que, por ejemplo, ahí Ever, que presenta todos estos síntomas, o sea, podría decir que sufre una intoxicación y que esto se dio porque todos los transportadores están saturados. En realidad, para esto tendríamos que conocer qué es el agroquímico y tendríamos que conocer cuál es el mecanismo de acción del agroquímico. Yo te diría que lo digas más en términos teóricos, no intentes aplicarlo tanto porque desconocemos qué fue lo que le pasó concretamente. Cuando lo menciones en términos teóricos, menciona que también estos mecanismos de transporte presentan una cinética de saturación que cuando se sobrepasa determinada concentración, que en este caso no la vamos a estudiar, en la glucosa sí lo estudiamos, pero acá no, demora más tiempo el riñón en eliminar esta sustancia tóxica. Nada más, decirlo así,
porque si no es como que estás dando por supuesto algunas cosas que todavía no estamos en condiciones de afirmar. Listo, dale. Porque también pensaba que va a depender del agroquímico y a lo mejor también puede tener síntomas sin que estén todos los transportadores saturados. Entonces no sabía cómo decirlo. Pero bueno, listo. Exacto, porque para eso necesitamos conocer la farmacocinética y y la farmacodinámica, que es el mecanismo de acción del tóxico. La vía también, la vía de exposición, etcétera. Sería ya como dar por supuesto cosas que no podemos afirmar. Listo, dale, gracias. Profe, Sí. con respecto al ácido paraminopúrico que antes lo nombraste, ¿es como que podemos hacer una comparación con estos agroquímicos? ¿O cómo lo...? Sí, el ácido paraminipúrico es una sustancia que vos podés estudiar para estudiar exactamente la manera en que estos agroquímicos se eliminan por parte del riñón. Es como un prototipo de sustancia que además de, cuando conoces su clearance, estimar el flujo plasmático renal, también te sirve para estudiar cómo el riñón elimina estos tóxicos. Serían los mismos transportadores. Bien. Porque son parecidos químicamente. Ah, dale. Y es a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? Sí. Bien, gracias. Bien, bueno. Entonces, manejo tubular de ácido paraminopúrico como sustancia prototipo y después clearance. La definición de clearance, recuerden que es el volumen de plasma que es depurado completamente de una sustancia, o sea, el clearance de una sustancia X es el volumen de plasma que es depurado totalmente de esa sustancia X en la unidad de tiempo. Esa es la definición de clearance o aclaramiento. Luego, nosotros podemos estudiar el clearance de diversas sustancias. El clearance de ácido paraminopúrico nos sirve para estudiar el flujo plasmático renal efectivo. Y el clearance de inulina nos sirve para estudiar la tasa de filtrado glomerular o el índice de filtración glomerular, que es lo mismo. Valor normal de índice de filtración glomerular lo tienen que saber. 90, 125 o en algún libro creo que es hasta 130. ¿Estamos con eso? Es importantísimo. Mililitros minuto, porque es la cantidad de líquido que se filtra a todas las cápsulas de Bowman en la unidad de tiempo. 180 litros por día o alrededor de 120 mililitros por minuto, con un rango de normalidad entre, ¿qué tienen de los libros? ¿90, 125? Sí, yo tengo 90, 125. Bueno, mililitros por minuto. Eso es muy importante porque a partir del estudio de la tasa de filtración glomerular nosotros podemos saber si el riñón está filtrando bien o no. Es muy importante. Muchas veces cuando escuchen en la clínica digo, en el ejercicio de la medicina, función renal conservada, es porque la tasa de filtración glomerular es normal, aunque el riñón tenga otras funciones además de filtrar. A veces se circunscribe un poco a eso, el término función renal. De hecho, la insuficiencia renal lo que hace es deteriorar, muchas veces cuando es crónica, en forma progresiva, la tasa, o disminuir el valor, digamos, de tasa de filtración glomerular. Es muy importante. Esta UP parece que es cortita, pero es importante. Entonces, decíamos, el clearance de inulina, por las características, por el manejo tubular de la inulina, que se filtra libremente, no se reabsorbe y no se secreta, podemos, cuando estudiamos el clearance, que tenemos que saber la fórmula, tenemos una muestra de plasma, una muestra de orina, y conocer la diuresis, y aplicar la fórmula. Entonces, cuando yo veo eso, puedo decir, el clearance de inulina es 100 mililitros minuto, entonces puedo afirmar que la tasa de filtración glomerular de esta persona es de 100 mililitros por minuto. Pero no se hace generalmente con la inulina. Se hace con algo más práctico, que es la creatinina. Cosas tuyas, ¿no? ¿Cómo?
No escuché. ¿Me hablaron o fue sin intención? Bueno, entonces, habitualmente lo que se hace es con la creatinina. ¿Por qué? Porque no tengo que utilizar ninguna sustancia exógena. Ustedes saben que la creatinina es una sustancia endógena que se va produciendo y se va excretando. Entonces, es lo más práctico. ¿Cómo hago para conocer el clearance de creatinina? Cuando conozco el clearance de creatinina, puedo decir que con ese valor estimo en forma bastante exacta la tasa de filtración glomerular, sin necesidad de administrarle ninguna sustancia al paciente. Tengo dos maneras en general de conocer el clearance de creatinina. Una opción más práctica, sobre todo en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, etcétera, es medir la creatinina plasmática, la concentración de creatinina plasmática y aplicar una fórmula. Hay distintas fórmulas. Una muy conocida es la de Cockcroft-Gault, que la tiene en el cuaderno del alumno, por eso la menciono, si no, no se las mencionaría. Igual está bueno que ya desde ahora sepan que eso se utiliza mucho, lo van a usar cuando sean médicos. Otra forma un poco más engorrosa, pero más exacta, es con la fórmula de clearance que estudiaron ustedes. Tienen que tener una muestra de orina de 24 horas, o sea, toda la orina producida por el paciente en 24 horas. Y además, sacarle una muestra de sangre para medir la concentración de creatinina plasmática. Se mide también la concentración de creatinina urinaria y con todos esos datos se aplica la fórmula y me da el clearance de creatinina. Cuando tengo el clearance de creatinina, ejemplo, 115 mililitros minuto, puedo decir que ese paciente tiene una tasa de filtración glomerular que prácticamente puedo afirmar que es de 115 mililitros minuto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver qué contenidos puse acá. Bueno, está lo de contaminación ambiental de biología, que es un texto no muy viejo, de hará 2 o 3 años como máximo. Fíjense los que la cursaron hace mucho. Creo que lo escribió Verónica Labourdet. Bueno, agroquímicos, vía de exposición, promoción, depuración, listo. Por lo menos lo central lo mencionamos. Vamos a la UP número 6, que bueno, es la última que vamos a ver porque ya son las 6 menos 10. Un grupo de turistas asciende a pie al Cerro Chapelco, provincia de Neuquén, con la intención de alcanzar el centro turístico de esta región. Lo hacen para adherir a la protesta en defensa del medio ambiente organizada por la comunidad mapuche, ya que el complejo turístico vuelca el contenido cloacal en el arroyo de la zona. Dicho arroyo es el que la comunidad utiliza para proveerse de agua y ya se han producido numerosos casos de trastornos gastrointestinales. Esta UP tiene un montón de contenidos y además tiene el interés particular de que es un hecho real, que ocurrió hace como más de 20 años, pero es real esto. Neuquén queda en la Patagonia Argentina, para los extranjeros que por ahí no saben dónde queda la provincia de Neuquén. Y el Cerro Chapelco es un complejo de esquí. Bueno, entonces acá, para aplicar todos los contenidos de promoción, lo que podemos decir es que por un lado hay evidentes determinaciones económicas que determinan la salud o enfermedad de esta comunidad. Podemos mencionar el derecho al acceso al agua potable, el derecho de las comunidades de pueblos originarios de mantener sus costumbres, su cultura y donde se proveen de agua potable, todo eso está vulnerado. Por el momento, el Estado está fallando en garantizar la salud de esta población y sus derechos. ¿Qué haríamos si fuéramos trabajadores del lugar? Bueno, lo que podríamos hacer es, varias cosas, ¿no? Por un lado, podríamos apoyarlos, podríamos manifestarnos en favor de esta comunidad que está simplemente queriendo que no le contaminen el arroyo. Podríamos explicar pautas de alarma, cuándo consultar a esta gente, si tiene o no tiene problemas gastrointestinales, qué sé yo, cuándo consultar, cuando los trastornos gastrointestinales en general uno los piensa como náuseas, vómitos, diarrea.
¿sí? Y ahí hay pérdidas de líquido, con distintas repercusiones en lo que es el medio interno. Y ahora le vamos a charlar. Pero lo que podríamos hacer, como decía, es hablar con esta comunidad y explicarles cuándo consultar. Si tenés un episodio de diarrea, no tenés que ir al médico. Si estás todo el día con diarrea, quizás sí tenés que consultar, ¿sí? Entonces, estas serían las pautas de alarma para consulta. Podríamos tener un relevamiento de la cantidad de trastornos gastrointestinales en esta comunidad. Podríamos aplicar el tema de los indicadores desde el punto de vista epidemiológico, lo digo. Por el otro lado, podríamos interceder frente a la autoridad sanitaria para explicar esta problemática de salud que se está presentando en esta comunidad. En fin, bueno, acciones de promoción hay un montón. Estaría también la posibilidad de la potabilización a pequeña escala en el mientras tanto, ¿sí? Hasta que el centro turístico se digne a realizar un correcto manejo de estos líquidos cloacales, ¿sí? Y para eso también vamos a tener que conocer cuáles las distintas posibilidades de manejo de los líquidos cloacales, y estudienlo, la letrina, el pozo ciego. Hay un texto nuevo que creo que es del 2023, donde habla del biodigestor. Yo la verdad es que no sé los detalles, pero es como una especie de cámaras sépticas donde las bacterias producen una descomposición de los líquidos. Léanlo, fíjense, creo que lo escribieron a Juni Escaglia el año pasado o como mucho en el 2022. Es un contenido nuevo. Bueno, y después lo que es la red de recolección de, no sé si le dice recolección, bueno, de colecta, digamos, de residuos cloacales que dirigen todos estos líquidos a las plantas de tratamiento, antes de que todo ese líquido sea devuelto a las fuentes de agua. Todo eso lo tienen que saber. ¿Y qué más? Y bueno, y desde el punto de vista, eso todo lo de promoción y saneamiento, en fin. Y desde el punto de vista clínico, que ustedes, bueno, clínica no tienen que saber, pero sí tienen que saber fisiología, y un poquito, acá sí van a ver de trastornos, dos cosas. Una que nadie menciona, ni tampoco está mencionado en los contenidos. Fíjense si a ustedes les llega a servir en el examen o no les viene bien. Tampoco está bueno que el profesor piense que no quieren entrar en lo de ácido base, pero es importante que ustedes como futuros médicos sepan que si yo tengo muchos vómitos y mucha diarrea, tengo pérdida de líquido isotónico. Y si tengo mucha pérdida de líquido isotónico, voy a tener una disminución del volumen del LEC. Y me puede llegar a bajar la presión. ¿Sí? Esto es importante porque el día de mañana ustedes van a tener que saber qué hacer con esa gente. Y también conocer lo que ya mencionamos, todos los mecanismos que se ponen en marcha cuando disminuye el volumen del LEC y la presión arterial. Sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que inducen modificaciones cardiovasculares y que inducen un cambio en la excreción renal de sodio y todos esos detalles. ¿Sí? Entonces, por un lado, si hay vómitos, muchos vómitos, mucha diarrea, pérdida de líquido isotónico con sus consecuencias. Y por el otro lado, las repercusiones en el medio interno, en lo que es la composición, particularmente en lo que es el estado ácido-base y los posibles trastornos que se pueden originar en el equilibrio ácido-base de un paciente. Bueno, recuerden qué es pH, cuál es la escala de pH. Recuerden que el pH neutro es 7. Para el organismo es ácido, pero en realidad es neutro. 7 es neutro, menos de 7 ácido, más de 7 alcalino. Eso en la escala de pH desde el punto de vista químico. En el organismo, nosotros sabemos que lo fisiológico es un pH ligeramente alcalino. No es lo mismo fisiológico que neutro, porque 7 es un pH bajo para el organismo. Recuerden, el pH de la sangre arterial varía entre 7,35 y 7,45. Recuerden todo lo de pH, pOH, producto iónico del agua, todo eso, el pK, pKW, bueno, todo eso de física. Pero después de esto es muy importante el pH arterial normal
¿Cuáles son los mecanismos que se ponen en juego cuando hay un desafío a lo que es el equilibrio gasto-base de un paciente, que son los buffers, que es el aparato respiratorio y que es el sistema urinario con el riñón, que va a modificar la excreción de ácido con la orina? Y luego los trastornos. Acidosis, alcalosis metabólica y respiratoria. Y es muy importante, porque se pregunta, y a lo mejor ustedes, a mí me da la sensación que no los jerarquizan lo suficiente cuando van a estudiar. Toda la parte de la explicación fisiológica está bien y hay que saberla. Y la parte de física hay que saberla con los buffers, bases reales, normales, exceso de gas, todo eso hay que saberlo. Hay que explicar los trastornos y hay que saber cómo varían 4 parámetros en cada uno de esos trastornos. El pH, la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, o sea, la PCO2, la concentración plasmática de bicarbonato y el exceso de base. ¿Cómo es normal cada uno de esos parámetros? Sépanse los valores y cómo se modifica cada uno en los 4 trastornos que mencionamos. ¿Sí? Eso es importante, que en realidad ustedes si lo piensan se van a dar cuenta, pero se los pueden preguntar así. Los valores normales y cómo se modifica cada uno de esos 4 en cada uno de los trastornos. Veamos a ver. Profe, Sí. Cuando nombramos lo que es acidosis metabólica y alcalosis metabólica, ¿se puede, si, no sé, nos piden algún ejemplo, la diarrea y los vómitos podrían ser ejemplo de estos trastornos? Sí, espera que estoy chequeando la diapositiva. Trastornos. Bueno, quiero decir una cosa y te respondo. Hay un texto nuevo de cambio climático y unas diapositivas, que no sé por qué está puesto en el UP, pero léanlo porque se los pueden llegar a preguntar. Es de la cátedra, me parece que es de Medicina y Sociedad. Sí, con la diarrea se pierde bicarbonato, con lo cual vos tendríamos, si se pierde demasiado bicarbonato, estarías perdiendo una base, entonces, como consecuencia, tendrías una acidosis metabólica. Y si tenés muchos vómitos, el jugo gástrico es ácido. Entonces, si vos perdés hidrogeniones, entonces estarías en una alcalosis metabólica. Hay veces que ocurre que se pueden combinar ambos trastornos, entonces eso se llama, podés llegar a tener un pH normal. Esos son los trastornos del estado ácido-base mixtos. Hay trastornos puros y trastornos mixtos. A mí me parece que ustedes, a la altura que están, con los puros les alcanza y les sobra. Genial, gracias. Recuerden que ahí di 2 ejemplos de trastornos metabólicos. Recuerden que los trastornos de origen respiratorio se originan por alteraciones primarias, o sea que el problema principal que arranca la cosa es un aumento o una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Si lo primero que ocurre como problema es un aumento o una disminución de la PCO2, entonces el trastorno es respiratorio. Ejemplo, tengo una ansiedad y entro a hiperventilar, pierdo mucho dióxido de carbono, me disminuye la PCO2, ¿sí? Eso me va a dar origen a una, por toda la explicación que ustedes tienen que estudiar, a una alcalosis respiratoria. Lo mismo en los problemas que existen del aparato respiratorio, sí, hipoventilación de causas extrarrespiratorias, como por ejemplo una intoxicación con fármacos, etcétera, y otras cosas. Hay un aumento, se llama primario, de la PCO2, entonces eso va a dar origen a una acidosis respiratoria. Cuando hay ganancia o pérdida de ácidos o bases, eso es metabólico. Cuando el trastorno primario es una alteración de la PCO2, entonces es un trastorno respiratorio. Creo que no lo dije al revés. Bueno, chicos, yo hasta acá llego. Recuérdenme por el grupo que les mande ese apunte para lo del medio interno en el ejercicio. Bueno, profe, gracias. Perdón que no puedo seguir, pero ya son las 6. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno,
Estoy a disposición por el grupo, algo que haya quedado, bueno, en fin, yo sé que ustedes lo usan mucho para intercambiar y eso está buenísimo, pero si necesitan de mi intervención, arróbenme y yo presto atención. Siempre leo medio por arriba, pero cualquier cosa me ponen arroba para que los vea bien. Gracias, profe. Chao. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Gracias, profe. Nos vemos.